Kimberly ajustó suavemente la manta alrededor de su hija dormida. La niña dormía tan dulcemente, tan pacíficamente, sintiéndose protegida con su mamá cerca. Para una niña que acababa de cumplir 1 año, nada más se necesitaba para la felicidad. Y Kimberly sintió el peso de la responsabilidad de protegerla, de darle todo lo necesario para una infancia feliz. Cuando Kimberly se enteró por primera vez de su embarazo, no había comprendido del todo la responsabilidad que implicaba la paternidad. Quizás fue porque Corey, el padre de su hija, estaba a su lado y, naturalmente, se asumía que compartirían todas las responsabilidades y preocupaciones. Kimberly creía que Corey sería un padre maravilloso, él se lo había prometido. Era Corey quien soñaba con tener un hijo, quien preguntaba quién quería ser padre pronto. Kimberly hubiera esperado un poco más, hasta que estuvieran más establecidos, tuvieran su propio apartamento, pero Corey le aseguró que muchas personas vivían en casas alquiladas y aún así se convertían en padres. Todo llegará con el tiempo, le aseguró. Ahora es la mejor edad para que seamos padres, además, los hijos son una poderosa motivación para lograr algo. Corey hablaba apasionada y convincentemente, y Kimberly comenzó a compartir el punto de vista de su esposo. Confiaba mucho en él entonces y creía que todo lo que decía era la verdad absoluta. Kimberly tenía una historia complicada. Creció sin una madre, su madre murió el mismo día que Kimberly nació debido a complicaciones durante el parto. Criada primero por su padre y su abuela, y luego solo por su padre después de que su abuela falleciera, Kimberly apenas la recordaba. Poco después, Tasa entró en sus vidas, una mujer que su padre trajo. Él estaba cansado de vivir solo y los sentimientos probablemente también jugaron un papel. Kimberly vio a su padre genuinamente enamorado de Tasa y sintió un poco de celos. Ahora su padre rara vez le prestaba atención, centrando toda su atención primero en su nueva esposa y luego en sus nuevos hijos. Kimberly de alguna manera terminó en segundo plano. Inicialmente, ella y su madrastra Tasa tuvieron buenas y cálidas relaciones. Tasa disfrutaba caminar con su hijastra, vestirla como una muñeca, le gustaba su nuevo papel como madre y esposa. Tasa había deseado durante mucho tiempo casarse, pero de alguna manera nunca sucedió. Las amigas de Tasa llevaban mucho tiempo sentadas con sus hijos, pero no ella, y ahora tenía una familia, un esposo guapo, que no bebía, que ganaba bien según los estándares de su pequeño pueblo, y una hija para arrancar, una hermosa y dulce niña como una muñeca con la que Tasa había soñado desde la infancia. Y luego Tasa tuvo su propia hija, la pequeña Iris. Kimberly estaba genuinamente feliz por su hermana, un miembro de la familia, qué alegría. Pero pronto, la niña se dio cuenta de que su madrastra, y lo más doloroso, su padre, ahora dirigían toda su atención y amor a Iris. Tasa se disolvió por completo en su tan esperada maternidad. Kimberly se quedó solo con órdenes breves y reproches por ser demasiado ruidosa, por no lavar los platos, por no limpiar su habitación. Su padre llegaba a casa del trabajo, saludaba a su hija mayor con una mirada superficial y luego se apresuraba a la cuna de Iris. Él y Tasa se quedaban allí en silencio, hablando de cómo había pasado el día el bebé y admirando su milagro. Kimberly intentó unirse a ellos, también amaba a su hermana pequeña, pero rápidamente comenzó a sentirse como una extraña. Era como una quinta rueda en esta familia. 2 años después del nacimiento de Iris, Kimberly tuvo un hermano, Tom. Su padre estaba encantado, bueno, por supuesto, un hijo largamente esperado había nacido, un heredero, orgullo y alegría. Su madrastra también adoraba al pequeño. Ahora Kimberly se convirtió en algo así como una niñera para Iris. A Tasa no le importaba si Kimberly había hecho sus tareas, si tenía actividades extraescolares o si quería salir con amigas. No, si Tasa necesitaba tiempo libre, Iris era entregada a Kimberly sin discusión. Y luego, cuando Tom creció, Kimberly cuidó de 2 pequeños y nunca recibió ninguna gratitud por sus esfuerzos. Pero Kimberly anhelaba elogios, que su padre y Tasa apreciaran lo que hacía.
No era fácil en absoluto cuidar de dos pequeños dulces, pero muy activos y curiosos, tenías que vigilarlos de cerca. Iris y Tom eran los favoritos, los ojos de su padre brillaban con una luz especial cuando los miraba, Tasa no podía evitar sonreír cuando interactuaba con los pequeños. Y Kimberly, ella parecía ser una extraña en su propia casa. A nadie le importaban sus opiniones, nadie quería escuchar sus problemas y sus deseos, sus sueños nunca fueron considerados. Kimberly se acostumbró a estar en segundo plano. Dolía, era injusto, incómodo, no importa cuánto lo intentara, no podía ganarse la aprobación. La niña sintió intuitivamente que la atmósfera en casa estaba formada por Tasa, si ella amara a su hijastra, su padre la trataría con más calidez. Pero Tasa, su corazón era inalcanzable, y pronto Kimberly dejó de intentarlo. Kimberly ya estaba en 9º grado, decidió que, pasara lo que pasara, iría a la universidad después de terminar la escuela secundaria. Ni siquiera soñaba con una universidad, sabía que era poco probable que los adultos la apoyaran durante tanto tiempo, quería obtener una profesión rápidamente, valerse por sí misma y dejar la familia donde se había convertido en una extraña. Incluso Iris y Tom, cuando crecieron, comenzaron a tratar a su hermana mayor de la misma manera que sus padres. Ella era una persona de segunda clase para ellos y algo así como ayuda gratuita. Kimberly se centró en sus estudios, fue difícil, no había estado prestando atención a sus lecciones en los últimos años, mucho trabajo en casa, preocupaciones por su madrastra y su padre. La que una vez fue una buena estudiante se convirtió rápidamente en una estudiante mediocre y ahora Kimberly se estaba poniendo al día diligentemente. Se quedaba hasta tarde en la biblioteca de la escuela, estudiando libros de texto, era tranquilo, silencioso aquí, nadie podía hacerla limpiar su habitación, cuidar a los niños o llevarlos a pasear. En general, Kimberly logró lo que una vez pensó que era imposible, mejoró sus calificaciones, aprobó sus exámenes bien, los maestros la elogiaron, pero su padre y su madrastra, como de costumbre, no notaron el éxito de su hija mayor. Después de todo, Iris actuó en el escenario con un grupo de baile por primera vez y Tom aprendió a montar en bicicleta de 2 ruedas, no tenían tiempo para Kimberly. Los años de estudio pasaron volando rápidamente, Kimberly ahora regresaba a casa tarde, prefiriendo hacer la tarea y prepararse para los exámenes en casa de sus nuevos amigos o en la biblioteca, de esa manera, tenía una mejor oportunidad de completar sus estudios. La niña disfrutaba aprendiendo, absorbía el material fácilmente y con placer, entendiendo más y más cada día que había tomado la decisión correcta. Estaba ansiosa por comenzar a trabajar. Kimberly sabía que sería una excelente maestra de escuela primaria, las lecciones prácticas en las escuelas solo reforzaron esta creencia. Los niños escuchaban a Kimberly conteniendo la respiración, ella sabía cómo encontrar un enfoque para cada uno, incluso para aquellos estudiantes considerados difíciles por otros maestros. Sus lecciones eran claras, explicaba para que los niños seguramente entendieran todo. En general, la niña no podía esperar para comenzar a trabajar, y casi tanto, quería mudarse de casa de sus padres, volverse independiente, autosuficiente y ya no sentirse como una extraña en su propia casa. Así que después de recibir su diploma, Kimberly empacó. Kimberly empacó sus cosas y se embarcó en su nueva vida. Su madrastra probablemente suspiró aliviada, finalmente no habría ningún residente adicional en casa, finalmente vivirían como una familia unida de 4. Su padre también parecía complacido, bien por ti, Tasa la elogió por primera vez en su vida, basta de estar a nuestras expensas, es hora de que te abras camino en la vida, pero no cuentes con nuestra ayuda financiera, eres adulta, ábrete camino, y acabamos de empezar una renovación, así que no podemos ayudarte. Kimberly asintió, para entonces, la chica ya se había dado cuenta de que estaba sola, no había ayuda que esperar de su familia, nadie la amaba allí, a nadie le importaba. Incluso la casa en la que creció fue cedida a Tasa y a su padre, la sabia madrastra se había encargado de todo con anticipación, asegurándose de que nada fuera a parar a la chica extraña, redactando todos los documentos necesarios.
Kimberly dejó la casa de su infancia con una mochila ligera sobre los hombros y una pequeña suma de dinero en el bolsillo. Por primera vez, había estado ahorrando dinero de su beca durante un año. Debería haber sido suficiente para alquilar el alojamiento más sencillo en la ciudad, sería el mayor gasto, y Kimberly podía comer muy económicamente. La chica logró alquilar una habitación en un apartamento compartido. Sus primeros vecinos fueron una madre soltera con 2 niños revoltosos y una pareja de jubilados que amaban discutir. Las paredes del viejo edificio eran delgadas, la pintura se desprendía de las paredes en pedazos y los pisos crujían sin piedad. Lo más incómodo era que la cocina y el baño eran compartidos por todo el piso. Las condiciones eran difíciles incluso de llamar aceptables, pero Kimberly, sorprendentemente, todavía se sentía feliz y libre, ya no necesitaba soportar las críticas de Tasa, la indiferencia de su padre, ni tratar de complacer a todos, no se sentía como una extraña ni eternamente culpable. Kimberly esperaba no quedarse allí por mucho tiempo, encontraría un trabajo y podría alquilar un apartamento separado, aunque fuera pequeño, sería suyo, aislado, y entonces comenzaría una vida verdaderamente maravillosa. Kimberly se puso a buscar trabajo, tenía un diploma, excelentes recomendaciones de sus profesores y Kimberly estaba ansiosa por trabajar para enseñar a los niños, pero se encontró con dificultades para las que no estaba preparada. En las escuelas privadas donde se ofrecían buenos salarios, requerían personal con experiencia, Kimberly no había trabajado ni un solo día todavía. Estaba dispuesta a ser contratada en algunas escuelas públicas, pero los salarios allí eran casi ridículamente bajos, especialmente considerando que no tenía experiencia. Tienes que empezar por alguna parte, se encogió de hombros el director de una de esas escuelas, les faltaban maestros de escuela primaria, así que ella estaba haciendo todo lo posible para interesar a la joven graduada. Trabajarás un poco, ganarás experiencia y luego obtendrás bonificaciones, ¿por qué apresurarte? Tienes todo por delante. Kimberly simplemente negó con la cabeza, el director simplemente no estaba al tanto de su situación, Kimberly no podía esperar, necesitaba dinero. La chica casi cayó en la desesperación, tenía un plan claro, una clara comprensión de cómo se desarrollaría su vida, y ahora todo se estaba desmoronando, estrellándose contra la realidad. Quedarse en el apartamento compartido por mucho tiempo era simplemente peligroso con esos vecinos, ni siquiera había suficiente dinero para la comida, Kimberly necesitaba un salario mucho más alto de lo que se ofrecía, y la chica decidió probarse en un campo completamente diferente. Kimberly se convirtió en camarera en un concurrido restaurante, fue contratada por Linda, una mujer de mediana edad con varios locales en la ciudad. Linda's Diner era popular por sus comidas abundantes y su ambiente agradable, el negocio iba bien, Linda estaba abriendo nuevos locales, por lo que necesitaba personal. Trabajar como camarera no era lo que Kimberly había soñado, ella quería enseñar a los niños, ver sus ojos curiosos, responder 100 preguntas y crear escenarios de vacaciones para la clase, pero Kimberly no renunció a su sueño, para nada, consideró trabajar en el restaurante solo el primer paso. Kimberly planeaba ahorrar suficiente dinero para alquilar un apartamento por un año y luego conseguiría un trabajo en una escuela, incluso con un salario pequeño, no importaba, siempre y cuando fuera maestra, todo lo demás llegaría con el tiempo. Linda le pagaba bien a Kimberly y la chica también recibía propinas, así es como la dueña motivaba a su personal a trabajar más productivamente. El trabajo en principio no era difícil. Lo único que la molestaba eran los largos turnos de pie, también era difícil al final del día limpiar y prepararse para el día siguiente. Por cierto, fue gracias a estos mismos turnos que Kimberly conoció a Corey. Esa noche, la chica acababa de terminar un largo turno y estaba limpiando, estaba cansada, le dolían los pies y tenía manchas ante los ojos, y para colmo de males, no había nadie alrededor para ayudar. El restaurante ya estaba tranquilo, era difícil creer que hace apenas un par de horas estaba lleno de vida, y luego, señorita, ¿qué está haciendo? ¿Por qué es una chica tan delicada trabajando tan duro? Kimberly se dio la vuelta, un joven se le acercaba, alto, guapo,
con cabello castaño ligeramente ondulado y ojos risueños, una camiseta que resaltaba su complexión musculosa, jeans azules. Todo le quedaba increíblemente bien, de dónde había salido. Más tarde, Kimberly supo que Corey estaba caminando cerca con amigos y la vio a través de la ventana, una chica delicada y decidida trabajando hasta tarde. A Corey no le gustó esa imagen. Una chica bonita y delicada trabajando tan duro, él fácilmente se ofreció a ayudar. Kimberly aceptó aliviada, entendió que claramente no tenía fuerzas para terminar de limpiar sola. Corey la ayudó a limpiar el restaurante como si fuera solo una tarea regular. Los músculos de sus brazos se tensaron y sobresalieron, claramente el joven estaba involucrado en algún deporte. Más tarde, Kimberly supo que Corey iba al gimnasio. Muchas gracias, Kimberly sonrió a su ayudante cuando el restaurante finalmente estuvo limpio. De nada, siempre es un placer ayudar a una dama, especialmente a una belleza así, Corey respondió. Kimberly sintió que se sonrojaba. Ese cumplido del encantador desconocido le causó una gran impresión. Por alguna razón, ella realmente quería que el chico le preguntara su nombre, y el joven, como si leyera sus pensamientos, sugirió que se conocieran. Justo recientemente, Kimberly se sentía como un limón exprimido, un día entero en el restaurante y luego limpiando, pero cuando Corey sugirió que dieran un pequeño paseo, la chica de repente sintió una oleada de energía, fue como si le hubieran crecido alas en la espalda. Vagaron por las calles de la ciudad hablando, riendo, conociéndose. Resultó que Corey se había graduado recientemente de la universidad y ahora trabajaba como economista en una empresa que instalaba aires acondicionados. El salario, según afirmó, era bajo, no el tipo de honorarios con los que Corey había soñado, pero que podía hacer sin experiencia. Los recién graduados se mostraban reacios a ser contratados en cualquier lugar. Kimberly entendía esto sobre su nuevo conocido mejor que nadie. Ella se encontraba en la misma situación, pero Corey contaba con el apoyo de su madre, vivía con ella pagaba las cuentas, compraba alimentos, por lo que Corey podía permitirse trabajar por cacahuates, pero en su campo, para ganar experiencia y luego realmente desplegar sus alas. Pero Kimberly, ella tenía que sobrevivir y valerse por sí misma, no podía esperar ayuda de su padre y su madrastra. Corey, al enterarse de la historia de Kimberly, sintió aún más por ella. Ahora quiero protegerte y cuidarte, le dijo a la chica, sabes, me gustas mucho. Empezaron a salir. Ahora Corey venía al restaurante todos los días después del trabajo, ayudaba a Kimberly a limpiar y prepararse para el día siguiente. Luego los jóvenes caminaban, a veces iban al cine, a veces iban a un parque al otro lado de la ciudad, o simplemente paseaban por la orilla del mar tomados de la mano. Corey a veces se quejaba de jefes estrictos, salarios bajos y de cómo su madre todavía no entendía que su hijo había crecido y seguía tratando de manejarlo, como si todavía tuviera 12 años. Kimberly apoyaba a su amado lo mejor que podía. La chica era increíblemente feliz en ese momento, y porque no lo sería, finalmente tenía a alguien que se preocupaba por ella. Corey le regalaba flores, la llevaba a cafés y se interesaba por sus asuntos, era tan inusual y tan agradable. La cabeza de Kimberly incluso daba vueltas de felicidad. ¿Podría todo esto estar realmente sucediéndole a ella? Corey se mudó con Kimberly. Para entonces, ella ya estaba alquilando un apartamento normal, un acogedor dormitorio en una zona residencial, no lejos del restaurante. El apartamento compartido con vecinos dudosos era cosa del pasado. Sucedió a la perfección y de forma natural. Al principio Corey se quedaba a dormir, luego, el apartamento gradualmente comenzó a llenarse con sus cosas, un cepillo de dientes, una afeitadora, algo de ropa. La propia Kimberly sugirió que se quedara para siempre. Le gustaba dormirse y despertarse en los brazos de Corey, le gustaba prepararle el desayuno, le gustaba sentir su cuidado y amor, así que ¿por qué separarse cuando podían vivir juntos? Corey estaba feliz de mudarse de casa de su madre. Ella me está volviendo loco con sus exigencias, se quejaba a su amada. Por todo, parecía que la madre de Corey era una mujer controladora, acostumbrada a tener todo bajo su control. Kimberly incluso le tenía un poco de miedo por adelantado.
Corey trabajaba en una oficina, sus deberes incluían hacer cálculos, el trabajo era tedioso, no particularmente interesante, no requería altas calificaciones. El salario de Corey era 3 veces menor que el de Kimberly, a la chica le preocupaba que él se sintiera inseguro por esto, no quería que nada nublara su relación, pero Corey simplemente lo ignoró. Esto es solo el principio, una vez que gane experiencia, encontraré algo mejor con mi educación, eso no es un problema, es solo que, los recién graduados se muestran reacios a ser contratados en cualquier lugar. Kimberly estaba de acuerdo con cada palabra de su amado, él tenía razón, ella estaba en la misma situación, pero ella tuvo que ir a trabajar al restaurante porque no tenía el apoyo familiar como Corey y su madre. Pase lo que pase, lo ayudaba, aunque tenía muchas exigencias, pero para eso están los padres. Kimberly no estaba acostumbrada a eso. Linda, la gerente de Kimberly, la llamó una tonta enamorada, mira lo bien que se ha asentado tu cantera, él se sienta en una oficina de 9 a 5, baraja papeles, gana centavos y no se esfuerza por nada más. Primero vivió a expensas de su madre, ahora ha pasado a las tuyas. Eso no es cierto, estás malinterpretando todo, yo malinterpretando, por supuesto, no veo a través de las personas, Linda sonrió irónicamente, estás equivocada, Kimberly defendió su relación, por supuesto. Responde algunas preguntas entonces, ¿quién paga el apartamento? Yo. Pero ¿quién llena la nevera con comida? Con el dinero de quién se compra la comida, con el mío. Bien, ¿y él? ¿Cuál es su contribución a su presupuesto conjunto? ¿En qué gasta tu amado Corey? Él me compró flores ayer, Kimberly soltó, y él pidió sushi para nosotros por la noche. Y él paga su membresía en el gimnasio, Linda agregó, sacudiendo la cabeza significativamente. Kimberly trató de no prestar atención a las palabras de los conocidos sobre que Corey vivía de ella, así parecía desde fuera, pero Corey trabajaba, tenía un plan para ganar experiencia, luego buscar un puesto mejor pagado, todavía era joven, tenía todo por delante. Lo principal era que Corey la amaba, a menudo se lo decía, la amaba como nadie más, era tan agradable sentirse necesitada por alguien, por este sentimiento. Kimberly estaba dispuesta a soportar cualquier dificultad temporal, la chica no tenía dudas de que las dificultades eran temporales, solo Linda y los demás no podían apreciar el valor de los sentimientos mutuos. No habían experimentado como Kimberly, sentirse no deseada y como una extraña en su propia familia, por lo que no podían entender lo importante y valioso que era estar con un ser querido, no podían entenderlo de verdad. Pasó el tiempo, Corey y Kimberly vivían juntos como un matrimonio, el chico a menudo decía que era feliz ahora, contigo, me siento fuerte, me siento tranquilo, bien a tu lado, no como bajo el yugo de mi madre. Nos entendemos con solo una mirada, es increíble, nunca he experimentado esto antes, es muy valioso. Kimberly agradeció al destino por enviarle a Corey. Corey a menudo salía por la noche a ver a amigos, Kimberly no conocía a estos tipos, Corey no los presentaba, pero ella aceptaba el estilo de vida de su amado, no te interesarían, solo mis amigos. Tenemos una compañía de hombres, a veces los chicos necesitan reunirse así, ya sabes, por supuesto. Kimberly entendía, le gustaba que su amado valorara tanto la amistad y el hecho de que tuviera muchos amigos, eso era algo bueno, significaba que Corey era una persona agradable y sociable. Además, Kimberly no sufría por la falta de su atención de todos modos, así que era una tontería estar celosa de la compañía de Corey. Una noche, Corey llegó a casa molesto, Kimberly sabía que se suponía que debía visitar a su madre después del trabajo, y así sucedió de nuevo, discutí con mi madre, dice que soy inmaduro e infantil, compartió sus sentimientos con su amada, me llamó débil, te imaginas, mi propia madre, siempre me está regañando desde la infancia, nunca soy lo suficientemente bueno para ella, hago todo mal, todavía piensa que soy un niño incapaz de hazañas varoniles. Corey de repente se quedó en silencio, luego miró a Kimberly con decisión, ¿sabes qué? Casémonos. Kimberly no podía creer lo que oía, su corazón parecía estar apretado por una mano helada, se quedó sin aliento. ¿Qué dijiste? Casémonos, Corey dijo con más calma y confianza, ¿ves?
He querido proponerte matrimonio durante mucho tiempo, solo pensé que elegiría el momento adecuado, lo haría hermoso y romántico, pero simplemente se me escapó. ¿Qué dices? ¿Te casarás conmigo? Sí, por supuesto, sí. Kimberly rodeó con sus brazos el cuello de Corey, tratando de contener las lágrimas que se le habían acumulado. Para ella, esta propuesta fue otra, y la más importante prueba del amor del joven. Ahora finalmente tendría una verdadera familia. Comenzaron a prepararse para la boda. Estas eran preocupaciones agradables, aunque la joven pareja tenía problemas económicos. Era hora de que Kimberly conociera a su futura suegra. La chica tenía miedo de esta reunión. Por las palabras de Corey, parecía que su madre era una mujer controladora, acostumbrada a tener todo y a todos bajo su control. ¿Cómo percibiría a una posible nuera, especialmente una tan pobre, tan simple? Karen invitó a su hijo y a su prometida a cenar. Kimberly estaba muy nerviosa, pasó mucho tiempo eligiendo un atuendo, quería verse llamativa y sofisticada, pero a la vez discreta. Karen resultó ser mayor de lo que Kimberly había imaginado. Estaba claro que había dado a luz a su hijo a una edad madura. El padre y la madrastra de Kimberly eran mucho más jóvenes. La mujer se comportaba con una impecable cortesía, pero era fría, era como una reina inglesa, hablaba con reserva, escuchaba más de lo que hacía preguntas. Kimberly seguía tratando de averiguar si le gustaba su futura suegra. La propia Karen evocaba en ella casi miedo. La mujer ya estaba jubilada, antes de eso había trabajado durante mucho tiempo como jefa de departamento en una fábrica. Un puesto directivo debió dejar su huella en ella. Corey dijo que su madre tuvo que renunciar debido a una enfermedad, algo grave con su corazón, pero Karen se veía bastante sana. Quizás te apresuraste con la decisión de casarte, la madre de Corey finalmente dijo. ¿Por qué? Su hijo reaccionó de inmediato. Tal vez deberías mantenerte más firmemente sobre tus propios pies, Corey. No ganas lo suficiente para mantener a una familia, aún no estás listo. Kimberly estaba atónita, se le puso la piel de gallina, se sentó en silencio sin saber cómo comportarse. Una cosa estaba clara. La madre de su amado estaba claramente en contra de su matrimonio. Las predicciones de la chica no la engañaron. Seguramente a Karen simplemente no le gustaba la futura nuera, demasiado pobre, demasiado simple. Karen era una ex jefa de departamento que había criado a un hijo digno, le había dado una educación superior prestigiosa y demandada. Por supuesto que soñaba con una pareja diferente para Corey, una chica de una familia próspera, tal vez la hija de padres influyentes, y aquí estaba Kimberly. Corey estaba discutiendo con su madre, dándole argumento tras argumento de por qué ya era mayor e independiente. Karen cambió sutilmente la conversación a otro tema y la noche siguió su curso, pero el estado de ánimo de Kimberly ya estaba estropeado. Después de todo, su suegra no la aprobaba, y lo había dejado claro en ese mismo momento. Lo principal, por supuesto, era que Corey la amaba, pero aún así, Kimberly quería que la madre de Corey también la aceptara. Más tarde en la noche, en casa, Kimberly y Corey hablaron sobre la reunión con Karen. Ella no puede controlarme, estaba indignado, somos jóvenes, nosotros decidimos cómo vivir. Decidieron no tener una gran celebración para la boda, simplemente se casaron y luego cenaron en un restaurante, porque resultó que no tenían suficiente dinero para una celebración. Corey ganaba centavos. El salario de Kimberly se destinaba al alquiler y la comida. Karen dijo que no podía ayudar a la joven pareja, o tal vez no quería, dijo que sus ahorros se destinaban a su tratamiento. El padre de Kimberly y Tasa declararon de inmediato que tampoco eran de ayuda financiera, acababan de terminar de renovar su nuevo apartamento, pero no importaba, Kimberly no estaba interesada en un banquete, un vestido blanco, autos decorados, lo principal era que su amado estaba a su lado, y Kimberly y Corey vivían como una verdadera familia. En términos de la vida cotidiana, no cambió mucho, pero ahora Kimberly llevaba con orgullo un anillo de bodas en su dedo y se acostumbraba a su nuevo e inusual apellido. Rara vez se reunían con Karen. Corey a veces visitaba a su madre después del trabajo para recoger algunas cosas, solo para charlar. Periódicamente, la mujer invitaba a la joven pareja a cenas familiares.
Karen ya no decía que no estaba contenta con su matrimonio, pero una vez fue suficiente para Kimberly. Esa primera vez en casa de su suegra, siempre se sintió fuera de lugar. Karen mantenía su actitud habitual, fría, reservada, impecablemente educada como una remilgada condesa viuda, no se entrometía en los asuntos de la joven pareja, hablaba de temas sin relación, el ambiente en la casa era de alguna manera demasiado tenso. Kimberly siempre quería que su fiesta de té terminara rápido para poder irse a casa después de un tiempo. Corey sacó el tema de los niños. Llevamos casi 6 meses casados, dijo una noche durante la cena, tal vez sea hora de pensar en herederos, parece que es hora. ¿Quieres un hijo? Kimberly aclaró, incluso se quedó sin aliento. Ella misma había soñado con tener un bebé, pero había tantos peros. ¿Por qué no? Siempre he soñado con tener un hijo, saldríamos a caminar, jugaríamos al fútbol, lo llevaría de campamento conmigo como Tom lleva a su hijo. Sería genial. Pero ¿qué pasa con un niño? Necesita mucho dinero, y nosotros, Kimberly extendió las manos, podría haberle recordado a Corey sobre la factura de los servicios públicos, las deudas sobre estirar el dinero hasta el próximo cheque de pago, sobre cómo su apartamento era demasiado pequeño y necesitaba reparaciones, y ni siquiera era suyo, alquilado, sobre el aumento constante de los precios del alquiler y mucho más. Kimberly podría haberlo dicho, pero ¿por qué? Corey estaba al tanto de la situación. Sí, entiendo, su esposo estuvo de acuerdo, de hecho, no estamos en la mejor posición ahora, pero esto es temporal, encontraré un mejor trabajo. Luego habló durante mucho tiempo sobre cómo los niños son un poderoso motivador, sobre cómo movería montañas por un hijo, sonaba muy convincente. Además, Kimberly misma había deseado durante mucho tiempo un bebé. Muchos de sus amigos ya estaban cuidando a sus hijas e hijos, pequeños lindos y regordetes. En general, Kimberly decidió que era hora. Las dificultades financieras eran superables, tenía a su lado a un Corey confiable y amoroso, él prometió hacer todo por su familia, así que ¿por qué no? Pronto Kimberly se dio cuenta de que estaba embarazada, estaba sorprendida y asustada, por alguna razón, pensó que no sucedería tan rápido, pero luego se dio cuenta y estaba feliz. Corey estaba encantado de enterarse del embarazo, ahora cuidaba más a su esposa que antes, compraba muchas frutas, se aseguraba de que no levantara cosas pesadas, todas las noches venía al restaurante a la hora del cierre y ayudaba a limpiar. Kimberly tuvo que dejar el trabajo mucho antes de su baja por maternidad porque tuvo algunos problemas con el embarazo. El médico insistió en un régimen más relajado. Después de todo, en el restaurante, Kimberly tenía que estar afuera todo el día en cualquier clima, alcanzar objetos colgados en alto, llevar bandejas pesadas. En general, trabajar como camarera ahora estaba contraindicado para ella. El médico afirmó que podría provocar un parto prematuro. Fue bueno que Kimberly hubiera logrado ahorrar una pequeña cantidad para un día lluvioso, porque ahora se quedaba sin ingresos, y Corey todavía estaba trabajando por centavos. Parecía estar buscando un puesto más rentable, pero todavía no le salía nada. O me acumulan tanto trabajo y responsabilidad que es abrumador, o me ofrecen capacitación, se quejaba Corey al regresar de otra entrevista. A pesar de las dificultades financieras, Corey no tenía prisa por dejar de reunirse con amigos, pasaba las noches en establecimientos decentes, gastando sumas considerables. De hecho, estaba gastando su modesto salario en salidas con amigos, y tal vez no solo con amigos. Kimberly sospechaba que había chicas en esa compañía, escuchó voces de mujeres cuando llamó a su esposo. Corey, quien afirmó que movería montañas por un hijo, claramente no estaba cumpliendo, y la apariencia de Kimberly lo molestaba, el embarazo no la favorecía, tenía granos en la frente, hinchazón, su vientre era simplemente enorme, ni siquiera podía mirarse en el espejo, pero aún así era hiriente escuchar las bromas de Corey sobre su apariencia. Kimberly quería apoyo y atención durante este periodo difícil, pero sentía que estaba sola de nuevo. Su padre y Tasa, por supuesto, se distanciaron por completo, y Corey gradualmente también se estaba volviendo casi un extraño, daba mucho miedo. Karen, la abuela del bebé, estaba completamente ocupada con su salud, a menudo tenía que ir al hospital, iba a sanatorios, no tenía tiempo para los nietos.
Un día, Corey soltó con frustración que su madre había dicho algo como, dos niños decidieron tener un bebé, nada bueno saldrá de eso, palabras hirientes como una puñalada al corazón de Kimberly. Resultó que la madre de Corey nunca aceptó completamente el matrimonio de su hijo, diciendo esas cosas, era doloroso y triste para Kimberly. Y luego nació Sydney, un poco antes de tiempo, pero no críticamente pequeña, frágil, de voz fuerte, sosteniendo a su hija por primera vez. Kimberly olvidó todas sus preocupaciones y tristezas. Nunca había experimentado tanta alegría. Sydney, Kimberly decidió llamar así a su pequeña. Esa pequeña Sydney la miraba como si estudiara su rostro, conociendo a la persona más cercana, y Kimberly apenas respiraba, estaba llena de tanto amor. Corey, por supuesto, había soñado con un hijo, pero también parecía feliz con una hija. Le enseñaré a jugar al fútbol de todos modos, le declaró a Kimberly, tomando el pequeño bulto de sus manos. Corey organizó un hermoso altar del hospital, globos, flores, música. Karen también vino, le entregó a la joven madre una gran bolsa de regalos. Por cierto, hubo sorpresas no solo para la recién nacida, sino también para Kimberly. Fue agradable e incluso conmovedor. Karen estaba radiante de felicidad, mirando a su pequeña nieta por primera vez, mostró emociones tan fuertes. A Kimberly le gustó ver eso. Corey, su madre, compartían su alegría y también amaban mucho a Sydney. Pero el padre de Kimberly y su madrastra nunca fueron, estaban demasiado ocupados, muchas responsabilidades con los niños y el trabajo. En principio, Kimberly no se sorprendió y ni siquiera se ofendió. Hacía tiempo que eran casi extraños para ella. Los días pasaban llenos de cuidados para el bebé, noches de insomnio, preocupaciones por la pequeña. Sydney era quisquillosa, tal vez le dolía la barriga o algo más, lloraba a menudo, dormía poco. Esto se convirtió en una verdadera prueba para Kimberly, pero ella trató de soportarlo estoicamente. Corey, sin embargo, estaba claro que no se había imaginado la paternidad así, donde había ido todo su entusiasmo por tener un hijo. Los llantos del bebé no le preocupaban tanto como le molestaban. Iba a dormir a la sala de estar, cerraba las puertas, incluso se ponía tapones para los oídos, solo para que el ruido no lo molestara. Tengo trabajo por la mañana, estoy ganando dinero, no lo olvides, le decía indignado a Kimberly, así que cálmalo, necesito dormir un poco. Kimberly no discutía ni se ofendía, en cambio, se sentía culpable por no poder garantizar la paz en casa, se sentía como una mala madre, tantas responsabilidades recaían sobre ella a la vez. El bebé ensuciaba constantemente sus pañales, necesitaba que la alimentaran en el horario previsto, viajes a la clínica, desarrollo y tratamiento, y paseos diarios. Sydney solo dormía tranquilamente afuera. A veces, Karen venía, siempre con regalos, le sonreía a su nieta, le hablaba con voz suave, y la pequeña se calmaba de inmediato. Kimberly podía recuperar el aliento en esos momentos. Karen, a pesar de su frialdad y formalidad, claramente tenía un afecto cálido por su nieta, y Sydney, como si lo sintiera, le sonreía a su abuela, le extendía sus diminutas manos. Karen ahora ayudaba un poco a la joven pareja financieramente, le compraba a Sydney alimentos, ropa, medicinas, pero no podía dar mucho. La mujer estaba gravemente enferma, la mayor parte de su dinero se destinaba al tratamiento, y físicamente no podía ayudar a la joven madre con el bebé, o tal vez simplemente no quería. Kimberly seguía adivinando, parecía que la madre de Corey adoraba a su nieta, pero seguía siendo fría con su nuera. Probablemente todavía no podía reconciliarse con el hecho de que su hijo eligió una esposa que no estaba a su nivel. Por cierto, Corey, quien prometió mover montañas por el niño, no estaba muy ansioso por cumplir sus promesas, todavía trabajaba en su trabajo fácil y mal pagado, ni siquiera quería oír hablar de trabajos secundarios. Dejó de ir a entrevistas. Estoy cansado, le había explicado a Kimberly, estoy agotado, el bebé llora todo el tiempo, no puedo relajarme en casa, ¿cómo puedo hacer algo en tal estado? Corey cada vez más no volvía a casa a dormir, desaparecía durante días con amigos, desde el viernes por la noche hasta el domingo por la mañana, bares, fiestas. Kimberly, mientras tanto, estaba sola luchando con la niña quisquillosa,
A veces ni siquiera había tiempo para cocinar y en cuanto a la limpieza, olvídalo. Esto molestaba a Corey, la casa siempre está sucia, no hay nada para comer, estoy cansado de los hot dogs con pasta, es difícil para mí hacer todo. Sydney es quisquillosa, sus dientes, ¿y cómo se las arreglan los demás? Todos tienen hijos, pero sus casas están limpias y las comidas están preparadas. ¿Qué hay de ti? ¿Estás en casa todo el día? ¿No es difícil mantener las cosas ordenadas? Kimberly se sintió aún más inútil y culpable después de escuchar estas palabras de su esposo. Lo intentó, trabajó hasta los huesos y aún así no pudo mantener el ritmo. Un día, Corey anunció, quiero vivir separado por un tiempo, que mi madre va al hospital de nuevo, se irá por casi un mes, me quedaré en su casa por ahora, un mes entero, sí, necesito descansar, recuperarme, trabajo duro hasta la noche, y luego no hay paz en casa. Corey empacó sus cosas y se mudó. Kimberly tuvo un presentimiento de que era el final, por alguna razón, inmediatamente pensó en otra mujer, al final resultó ser cierto. Corey realmente conoció a una mujer en un club. Jean era 10 años mayor que él, divorciada, rica e independiente, tenía 2 hijos de un matrimonio anterior con un importante hombre de negocios. Jean trabajaba como contadora jefe en una empresa de informática, ganando un salario fabuloso. La mujer podía permitirse muchas cosas, incluido un joven y guapo amante. Corey la cautivó con su apariencia y carisma, no era de extrañar, todavía se parecía a un galán de televisión. Jean podía ofrecerle dinero, Corey belleza y juventud. Corey invitó a su nueva conocida al apartamento de su madre porque no quería invitarla a su casa, a sus hijos. Su relación se desarrolló rápidamente. Kimberly se enteró de que su esposo estaba en un resort de lujo por sus redes sociales. Corey publicó una selfie con el telón de fondo de una lujosa playa. Fue doloroso, no solo doloroso, fue insoportable, y ella no conocía a John en ese momento. Corey no respondía a sus llamadas. Corey regresó, llegó a casa bronceado, radiante, de alguna manera completamente extraño, le explicó la situación a su esposa, verás, me he enamorado como nunca antes, estas cosas pasan, no deberías retenerme, nos vamos a divorciar. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de Sydney? Kimberly estaba desesperada, pensaba frenéticamente en cómo viviría ahora, el bebé tenía solo 1 año, era demasiado pequeña y enfermiza para la guardería. Kimberly no podía trabajar, no tenía ayuda que esperar, cómo pagaría el alquiler, con qué compraría la comida. El salario de Corey era pequeño, pero aún así les ayudaba a mantenerse a flote. Los ahorros de Kimberly habían desaparecido hacía tiempo, y Kimberly esperaba que las cosas todavía estuvieran bien con Corey. Entendía que estaban pasando por un periodo difícil, problemas financieros, un niño pequeño, pero estas eran dificultades domésticas habituales, pasarían, todo estaría bien, tenía que estar bien. Kimberly soñaba que cuando Sydney creciera, caminarían por la ciudad en familia, se sentarían en cafés, irían al parque de diversiones, y ahora que, sola de nuevo y con una niña pequeña en brazos. Estoy loco por ella, sucede, no deberías retenerme, nos vamos a divorciar. Corey continuó, como si no entendiera cuánto herían sus palabras a su esposa, luego agregó, no somos propiedad del otro, y Sydney, no dejaré de ser su padre, ayudaré. Kimberly negó con la cabeza, tenía grandes dudas al respecto. Corey no se había esforzado mucho por la familia, incluso cuando era su esposo, y ahora con una nueva mujer, ni siquiera debería soñar con eso. Corey empacó sus cosas y se fue, mudándose con su Jan. Probablemente era realmente feliz con ella. De vez en cuando, fotos y videos de fiestas y resorts aparecían en sus páginas de redes sociales. Debo decir que Corey se veía bastante a gusto en todo eso, y Kimberly, ella se quedó sola con un montón de problemas. Primero necesitaba comprar medicinas muy caras, segundo, el pago del alquiler estaba vencido. La ayuda llegó de donde Kimberly menos la esperaba. Una mañana, Karen fue a su apartamento, fue extraño, su suegra nunca había estado en su casa, siempre eran Kimberly y Corey quienes la visitaban, se veía pálida y algo desconcertada.
Kimberly sabía por Corey que Karen se había sometido recientemente a otra cirugía de corazón, probablemente aún no se había recuperado por completo. Justo como pensé que sucedió, la anciana negó con la cabeza con tristeza. ¿Crees que hablé en vano cuando dije que Corey era demasiado joven para casarse y mucho menos para tener hijos? No sé si alguna vez madurará para tal responsabilidad, lo dudo mucho. Kimberly bajó la mirada, su suegra vino a reprocharla. Corey es una persona inmadura, le gusta mucho la fiesta, se casó contigo solo para demostrarme que es mayor e independiente. No, estábamos enamorados, lo sé mejor. Karen la interrumpió con decisión. En ese momento, una somnolienta Sydney se acercó a la mujer. Al ver a su abuela, la niña sonrió y se acercó a ella. Karen también sonrió. Junto a Sydney, no se parecía en nada a un rostro remilgado. Su suegra levantó a la niña, la sentó en su regazo y comenzó a acariciarle el pelo. Vine aquí por una razón, dijo finalmente. Tú y Sydney claramente necesitan ayuda. Tengo razón. Kimberly asintió. No tenía sentido negarlo. No podía manejar la situación sola. Sé que no puedes contar con tus padres. Corey me contó tu historia. Es triste, no hay nada más que decir. Pero yo también fui una extraña en mi propia familia, así que entiendo de lo que estoy hablando, de verdad. Kimberly se sorprendió, de verdad, incluso tuve una madrastra y dos hermanastras, sus hijas, como en la historia de Cenicienta, y yo, como tú, una vez me encontré sola con un niño en brazos. La diferencia es que yo ya ocupaba un puesto directivo en ese momento y era mucho mayor, pero aún así que ya ves cuánto tenemos en común. Kimberly miró a su suegra como si la viera por primera vez, resultó que no sabía nada de ella. En resumen, Karen concluyó con decisión, tú y Sydney se mudarán conmigo por el momento, hasta que te recuperes. Kimberly se quedó atónita, su suegra, que siempre se había mantenido a distancia, ni siquiera habían hablado realmente en todo este tiempo, y de repente Karen ofreció ayuda, ¿y qué ayuda? Kimberly se había devanado los sesos preguntándose dónde conseguir dinero para extender el alquiler y no terminar en la calle con una niña, fue un regalo del destino, y una vez más, la vida de Kimberly dio un giro completamente diferente. Con Karen se sentía cómoda y tranquila, su suegra, no, nunca se volvieron cercanas, pero al menos vecinas agradables. A Kimberly y Sydney les dieron una habitación separada, la más grande y luminosa. Karen llevaba a su nieta a pasear, dándole a su nuera la oportunidad de descansar, de hacer sus propias cosas. Cierto, la anciana a menudo tenía que ir al hospital, su salud se estaba deteriorando. Kimberly y Sydney la visitaban allí. Corey estaba equivocado, sí, su madre no era emocional, cariñosa ni habladora, pero era confiable y decente, y eso era mucho más importante. El único inconveniente era la constante falta de dinero. Corey vivía su vida con su nueva pareja, disfrutando en las redes sociales, publicaba fotos de autos de lujo, ropa de marca, fotos de lujosos resorts. Oficialmente el hombre no tenía trabajo, había renunciado a su trabajo anterior, por lo que la pensión alimenticia que Kimberly recibía era una cantidad fija, eran meros centavos, ni siquiera suficientes para pan y leche. Karen se avergonzaba del comportamiento de su hijo. Kimberly lo veía. ¿Qué puedes hacer, Jan? Su suegra a veces se encogía de hombros, su padre era igual, iba a la deriva por la vida como una mariposa. No reconocía la responsabilidad, no le importaba Corey, desapareció tan pronto como se enteró de que estaba embarazada, y cuántas canteras como él había en todo el país, nunca conté con él, vi de inmediato qué tipo de persona era. La manutención infantil que Kimberly recibía no era suficiente para mantenerlas a flote, la pensión de Karen se destinaba a su tratamiento. En general, Kimberly pensó en encontrar un trabajo secundario, pero quien la contrataría con una niña pequeña en brazos, Sydney ni siquiera podía ser enviada a la guardería todavía. Una vecina de Karen sugirió una solución, que estaba al tanto de la situación familiar. Mi nieta comenzó el primer grado este año, dijo mientras caminaba por el patio con su hija. Bueno, surgió la pregunta, ¿quién recogería y dejaría a la niña? Mi hijo y mi nuera trabajan, nosotros, los padres, vivimos lejos de ellos, así que empezaron a buscar una niñera, encontraron a una mujer joven, de baja por maternidad.
Se queda con su bebé y ahora también cuida de nuestra Alice, por un dinero decente. Por cierto, y mis hijos están felices de pagarle, la mujer es buena, decente, no es fácil encontrar una buena niñera tampoco, probablemente tú podrías hacer lo mismo. Por supuesto que podría, Kimberly sonrió radiante, como no se le había ocurrido esto a ella misma. Escucha, cuando publiques el anuncio, asegúrate de mencionar que tienes un título de maestra, eso es una gran ventaja para ti. Esa noche, Kimberly publicó un anuncio en varias plataformas, genial, empezaron a llegar de inmediato. Kimberly pensó que sería rápido encontrar trabajo una vez que empezara, pero en realidad resultó ser más complicado. O Kimberly no estaba satisfecha con las condiciones, o a los empleadores no les gustaba algo. Por ejemplo, no todos estaban ansiosos por contratar a una niñera con un niño pequeño a cuestas, y Kimberly no podía hacerlo de otra manera. Y entonces, un día, recibió una llamada de un número desconocido. Casi sin esperar nada, Kimberly respondió al teléfono. Hola, la voz de una mujer llegó desde el receptor. Llamo por el anuncio de la niñera. La conversación fue larga y detallada. Se necesitaba una niñera para un niño llamado Matthew, de 4 años, un niño inusual. No había un diagnóstico oficial, pero era muy retraído. Se volvió así justo después de que su madre falleciera. El pequeño tenía solo 1 año y medio entonces, pero aún así lo sintió y de alguna manera lo entendió todo. El niño pequeño sonriente y abierto al mundo se convirtió en una personita indiferente y sin emociones. Los médicos, los mejores, trabajaron con Matthew. Su padre tenía dinero para neurólogos de renombre y profesores experimentados, pero hicieran lo que hicieran, nada cambiaba. El niño no quería comunicarse con nadie, excepto con un círculo limitado de personas. Su padre, el ama de llaves ella, que era como una abuela para él, era ella quien llamaba buscando una niñera. Muchas niñeras intentaron hacerse amigas de Matthew, él las rechazó a todas, no quería comunicarse con ellas, pero el niño necesitaba caminar, socializar, la escuela no estaba lejos, estaban desesperados. Me encantaría conocer a Matthew. Kimberly respondió, le pareció interesante, era como un desafío, una tarea compleja que resolver, y Kimberly realmente quería tener éxito, entender. Sin embargo, no estoy sola. Tengo una hija que acaba de cumplir 1 año. Eso no es un problema, ella le aseguró, si nos conviene, no importará en absoluto, créeme. Y así, Kimberly se paró en el porche de una enorme mansión, era como otro mundo, un jardín bien cuidado, caminos pavimentados con grava, una pequeña fuente frente a las puertas, todo estaba tranquilo y pacífico. Kimberly incluso se sintió un poco preocupada. Ella abrió la puerta para ella, sonrió cuando vio a la niña pequeña en los brazos de la posible niñera. «¡Qué niña tan dulce!», dijo el ama de llaves, dejando entrar a los invitados. En la espaciosa sala de estar, en un sofá suave, estaba sentado un niño, pequeño, muy delgado, cabello rubio, ojos oscuros e inteligentes pero tristes. «Este es nuestro Matthew», dijo ella, acariciando la cabeza del niño. «Saluda». El niño no respondió, pero miró a Kimberly. Kimberly le dedicó una sonrisa genuina, su corazón le dolía de lástima por este pequeño. Matthew de repente saltó del sofá, se acercó a la posible niñera, le dio unas palmaditas en la regordeta mano de Sydney. El bebé gorjeó en respuesta y el niño sonrió, no parecía nada especial, pero ella se agarró el corazón con emoción. «Es un milagro», exclamó, «ni siquiera recuerdo la última vez que le sonrió a alguien, bueno, excepto a su padre a veces, pero aquí, tal vez tú seas la adecuada para nosotros». Y así, Kimberly se convirtió en la niñera. Karen estaba encantada de que su nuera encontrara un trabajo bien hecho. «Kimberly, ahora no estarás perdida incluso si me pasa algo». Su voz se fue apagando. «No pensemos en cosas malas», Kimberly suplicó. Ni siquiera quería imaginar que algo terrible le pasara a la madre de Corey. Kimberly quería creer que el tratamiento ayudaría, no había mucha calidez entre ellas, pero aún así, Karen, Kimberly y Sydney, de alguna manera estaban juntas contra el mundo, se sostenían juntas. Además, solo su suegra le tendió una mano amiga a Kimberly en una situación difícil, y Kimberly no pudo evitar apreciarlo.
Todas las mañanas, un automóvil recogía a Kimberly y Sydney, las llevaba a casa de Matthew, el niño esperaba ansiosamente a su niñera, ella conocía tantos juegos divertidos, y lo más importante, amaba a su Matthew. Otras niñeras, esas otras, eran desagradables, con ojos fríos y sonrisas falsas, no las soportaba, pero Kimberly era diferente. Sydney, Matthew cuidaba a la niña pequeña con ternura, jugaba a la pelota con ella, la niña se echaba a reír, Kimberly y Matthew intercambiaban sonrisas, el niño estaba cambiando ante sus ojos. Kimberly misma no entendía en qué se diferenciaba de las niñeras que habían probado suerte en esta casa antes, algunas de ellas incluso tenían títulos en psicología, pero Matthew las ignoraba, no quería estar solo con ellas. Con Kimberly pasaba días enteros en el parque, jugaba, aprendió a leer y escribir, y Kimberly no hizo ningún esfuerzo especial, tal vez también se trataba de Sydney. Matthew se comportaba con ella como un hermano mayor cariñoso y atento, era dulce y divertido, ella no se cansaba de su favorita, y también le tomó mucho cariño a Sydney, le daba lindos regalos, la llamaba mi querida niña. Pronto, los cuatro se convirtieron casi en una familia, se desarrollaron relaciones cálidas y amables entre ellos. Durante mucho tiempo, Kimberly no vio al dueño de la casa, el padre del niño, él era dueño de una cadena de concesionarios de automóviles y pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina principal, ese era el trabajo, regresaba a casa tarde, para entonces, Kimberly y Sydney ya se habían ido. Y luego, una mañana, yendo a casa de Matthew como de costumbre, Kimberly vio a Andrew. Por alguna razón, se lo había imaginado de manera completamente diferente, fuerte, alto, serio, con una mirada severa, un pliegue severo entre las cejas, pero ante ella estaba un joven delgado, de ojos azules, sonriente, el empleador no evocaba ningún temor, miedo o emoción en particular. Hola, saludó, finalmente conozco a la persona que hizo un milagro con mi hijo, Matthew ahora se comunica con la gente, sonríe, habla mucho y ha aprendido mucho, quería agradecerte desde hace tiempo. Kimberly le devolvió la sonrisa, estaba complacida por sus palabras y por supuesto, estaba muy feliz por Matthew. Kimberly salió silenciosamente de la habitación de su hija menor, Marianne, su hija junto con Andrew, la mayor Sydney y Matthew todavía estaban despiertos, viendo dibujos animados en la sala de estar con su papá. Andrew amaba a todos los niños por igual, trataba de prestar atención a todos a pesar de su apretada agenda de trabajo. Todo sucedió tan rápido en ese entonces, Kimberly y Andrew se conocieron, hablaron e inmediatamente se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro, como un cuento de hadas, parecía. Había una diferencia de edad, una situación financiera, orígenes completamente diferentes, y sin embargo, ambos sintieron una conexión desde la primera mirada. Al principio, Kimberly trató de mantener la distancia, entendía cómo se veía, una mujer pobre con un hijo que quiere aferrarse a un hombre rico, no quería que la gente pensara eso de ellos, que Andrew alguna vez pensara eso de ella, pero el hombre logró que Kimberly superara esa barrera y el estereotipo de repente dejó de ser importante para ella, e importante era Andrew y también Matthew, Sydney, sus sentimientos. Su suegra se regocijó sinceramente por su nuera, la condición de Karen estaba empeorando, temía que Kimberly y Sydney pronto se quedaran solas, pero ahora una persona confiable estaba al lado de su nuera y su nieta, y el corazón de la anciana estaba en paz. Andrew incluso ayudó a Karen, la envió a tratamiento a una clínica costosa, encontraron una terapia y le aseguraron que viviría muchos años más, al menos, tendría tiempo de ver a sus nietos casarse. Kimberly estaba muy agradecida con su esposo por esto, Karen visitaba a menudo a la joven familia, o Kimberly y los niños iban a verla, la anciana literalmente florecía con los niños. Podía hablar con el pensativo Matthew durante horas o jugar a las muñecas con Sydney, nunca se cansaba de eso. Y luego nació Marianne, y trajo aún más felicidad a la familia. Matthew, siendo un hermano mayor experimentado, se convirtió en el mejor ayudante de Kimberly. ¿Y qué hay de Corey? Él vivía su vida brillante y hermosa, todavía publicaba fotos pintorescas en las redes sociales, cambiaba estados, uno más impresionante que el otro,
y justo recientemente, muy recientemente, llamó a Kimberly. Corey no sabía nada sobre los cambios en su vida, no había hablado con su madre durante mucho tiempo, ya que ella inmediatamente comenzaba a regañarlo por traicionar a su familia. Finalmente, Corey dejó de llamarla por completo. ¿Cuál era el punto? A quien le gusta escuchar esas cosas, y luego de repente apareció: quiero encontrarme, hablar, saber cómo está mi hija. Después de todo, le he estado enviando pensión alimenticia todos estos años, aunque pequeña, pero aún así. Kimberly sonrió mientras escuchaba a su exmarido. Conocía muy bien a Corey y entendía lo que quería. A Corey le encantaba presumir y causar impresión. Probablemente se imaginaba a su exesposa viviendo en la pobreza con una niña en brazos, y aquí estaba él, todo guapo y exitoso. Aparentemente estaba aburrido de las emociones y se había agotado. Vino por una nueva dosis de sorpresa y admiración. Bueno, la reunión programada para mañana por la mañana prometía ser interesante. Corey y Kimberly acordaron reunirse en un café, el mismo donde les encantaba desayunar en los viejos tiempos, cuando ambos pensaban que estaban hechos el uno para el otro. Kimberly se demoró deliberadamente un poco. Estacionando en el estacionamiento, vio a Corey a través de la pared de vidrio del café. Estaba sentado en una mesa completamente vestido. Kimberly sonrió irónicamente. Sí, el marido no ha perdido su talento para las entradas dramáticas. Corey miró el auto, no podía ver al conductor, simplemente le encantaba mirar autos hermosos, y luego Kimberly abrió la puerta, salió con gracia a la acera. La mirada de sorpresa en el rostro de Corey le dio una inmensa satisfacción. No hablaron mucho, pero no había nada de qué hablar. Sydney no le interesaba a Corey, resultó que no tenía ningún deseo de ver a su hija, lo cual fue lo mejor después de todo. La niña ya tenía un padre, un verdadero padre, el que la crió. Por supuesto, Corey se desinfló al enterarse de la historia de Kimberly. Claramente se había imaginado su encuentro de manera muy diferente, y ahora tal decepción no pudo causar la impresión deseada en su exesposa. Kimberly salió del café con el corazón ligero y una sonrisa en los labios. En casa, sus hijos la esperaban, y su amado esposo, que se había tomado el día libre en el trabajo para pasar todo el día con la familia. Su plan incluía una visita al parque acuático, y luego deberían visitar a Karen. Ella había prometido hacer panqueques. Matthew y Sydney simplemente los adoraban.